¿Qué tienen en común un juicio, una inversión, una encuesta electoral y una oferta bancaria? Todas dependen, sin que lo notemos, de las matemáticas aplicadas a la vida real. En este vídeo vamos a descubrir cómo las herramientas numéricas que a veces parecen abstractas son en realidad brújulas para orientarnos en el caos del mundo social y económico. Imagina que analizas una sucesión de datos. Cada día gastas un poco más, o cada semana aumentan los seguidores de una cuenta. Eso no es solo casualidad, es una progresión. Cuando esa progresión se ajusta a una fórmula, hablamos de una función, y entenderla te permite prever, estimar y tomar decisiones inteligentes. Las funciones lineales nos hablan de cambios constantes, como un salario por horas trabajadas. Las funciones exponenciales, en cambio, describen crecimientos acelerados, como el interés compuesto o la expansión viral de una idea en redes. Pero los números no siempre vienen con etiqueta. Ahí entra la estadística, que nos ayuda a ordenar el caos. Calcular una media puede parecer sencillo, pero una media mal usada puede engañar. Si 5 personas cobran 1.000 euros y una gana 100.000, la media no representa a casi nadie. Saber leer los datos implica usar también la mediana, la moda, y distinguir entre la estadística descriptiva, que resume la realidad, y la inferencial, que se atreve a predecirla. Las encuestas, por ejemplo, no predicen el futuro, lo estiman, con márgenes de error y con una metodología que a menudo se pasa por alto. Luego está la probabilidad, esa ciencia del azar que muchos creen aleatoria. ¿Qué probabilidad hay de ganar la lotería? ¿Y de que una prueba médica dé un falso positivo? En juicios reales, personas han sido condenadas porque se malinterpretó una probabilidad estadística. Por eso es vital saber construir un árbol de probabilidades, estimar riesgos y entender que tomar decisiones en la incertidumbre no es cuestión de suerte, sino de conocimiento. ¿Y qué hay del dinero? Cuando pides un préstamo o haces una inversión, estás entrando en el terreno de las matemáticas financieras. El interés simple suma. El interés compuesto multiplica. Saber calcular el valor futuro de tu dinero, o cuánto te costará realmente una deuda, puede marcar la diferencia entre prosperar o arruinarse. Para representar y procesar toda esta información, usamos herramientas como las matrices, que permiten organizar datos complejos, y los gráficos, que resumen visualmente patrones. Pero cuidado, un gráfico mal construido puede sugerir conclusiones falsas sin decir técnicamente ninguna mentira. Aprender a leer y a construir representaciones honestas es una competencia crítica en tiempos de infoxicación. Al final, todo esto se traduce en aplicaciones reales, diseñar presupuestos más eficientes, interpretar el comportamiento de una población, detectar errores en encuestas, e incluso modelar dinámicas sociales con herramientas matemáticas. Las matemáticas aplicadas no son un conjunto de fórmulas, sino una forma de entender el mundo y de tomar mejores decisiones. Hoy hemos recorrido cómo las sucesiones, las funciones, la estadística, la probabilidad, las finanzas y las representaciones gráficas se entrelazan en nuestra vida diaria sin que lo notemos. Desde una simple encuesta hasta una gran inversión, todo está atravesado por estructuras matemáticas que podemos aprender a manejar. Y ahora piensa, ¿cuántas veces has tomado decisiones importantes sin datos reales, sin contexto o sin entender bien los números? Tal vez la próxima vez que veas un gráfico, una oferta financiera o una estadística en las noticias, lo mires con otros ojos.